Bueno, hoy vamos a trabajar con la regla de la cadena. Para poder entender un poco más la regla de la cadena, veamos el siguiente ejemplo. Si tengo f de x es igual a x más 1 elevado al cuadrado, rápidamente puedo deducir que esto es igual a x elevado al cuadrado más 2x más 1. Y si obtengo la derivada, la f', esto va a ser igual. Recordemos que debemos sacar la derivada de cada uno de estos. Entonces, x elevado al cuadrado me va a quedar 2x. Recordemos que a 2 se le resta 1. Entonces aquí va a ser 1 y no es necesario colocarlo. Más la derivada de este es 1 por 2, sigue siendo 2. Y 2 menos 1, entonces deja el valor de x como 1, entonces sería 2 por 1, 2. Este ejemplo es sencillo, pero para que podamos entender, veamos el siguiente. ¿Qué pasa si tengo f de x cuando x más 1 está elevado a la quinta? Aquí se vuelve un poquito más complicado y es donde debemos utilizar la regla de la cadena. Entonces recordemos, la derivada de y respecto a la derivada de x va a ser igual a la derivada de y respecto a la derivada de u por la derivada de u respecto a la derivada de y. ¿Por qué utilicé u? Porque voy a redefinir los valores que tengo aquí. A todo esto que está aquí yo le voy a llamar u. Entonces puedo decir y va a ser igual a u elevado a la quinta. Y u es igual a x más 1. X más 1. Entonces ahora planteamos f' va a ser igual, derivo 5 pensando o suponiendo que esto es u, 5 por u, 5 menos 1, 4. Entonces, multiplicado por la derivada interna de esto. Entonces, la derivada de x va a ser 1. Entonces, como sabemos que u es x más 1, entonces lo replanteamos. F' va a ser igual a 5. En vez de u sustituimos y colocamos x más 1 elevado a la cuarta por 1. Esto lo podemos reducir multiplicando 1 por 5. Entonces nos queda f' es igual a 5 por x más 1 elevado a la cuarta. Veamos otro ejemplo. 1, 2, 3. Cuando tengo f de x es igual a x elevado al cuadrado más 3 elevado a un medio, recordemos, la derivada de y respecto a la derivada de x va a ser igual a la derivada de y respecto a la derivada de u por la derivada de u respecto a la derivada de x. Entonces, redefinimos. Y va a ser igual a u elevado a la 1 medio y u va a ser igual a x elevado al cuadrado más 3. Entonces planteamos y empezamos. F' va a ser igual, bajamos 1 medio por la derivada de u, que esto recuerden que es lo que llamamos u, 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 nos va a dar menos 1 medio, multiplicado por la derivada interna, la derivada de u. Entonces va a ser 2
x. Y recuerden que 2 menos 1 pues queda 1 y eso no se coloca. Ahora vamos a redefinir, a sustituir esto. Entonces f' de x va a ser igual a 1/2 por x elevado al cuadrado más 3 elevado a la menos 1/2 por 2x. Esa sería nuestra respuesta, pero recordemos que podemos reducir un poquito la información que tenemos aquí. Entonces decimos 1/2 por 2x nos va a dar 1. Entonces la f' va a ser igual a una x por x elevado al cuadrado más 3 elevado a la menos 1/2. Veamos otro ejemplo tomando en base que ya dominamos estos conceptos y omitiendo la regla que está aquí y la redefinición que hicimos aquí para hacer el proceso un poquito más rápido. Veamos el ejemplo número 4. Si tengo f de x es igual a 3x elevado a la cuarta más 1 elevado a la quinta, podemos hacerlo rápidamente de la siguiente forma. F de x va a ser igual 5. Multiplica todo esto. 5 por 3x a la cuarta más 1. Y recordemos que a 5 le restamos 1, entonces nos queda 4. Y todo esto multiplicado por 1, que es toda la parte interna de aquí, derivando. Entonces recuerde que 4 multiplica a 3. Entonces 4 por 3 serían 12 de x. Y a 4 le tenemos que restar 1, entonces nos quedarían 3. 1 ya sabemos que nos va a dar como resultado 0. Entonces decimos f de x' va a ser igual. Reducimos toda nuestra respuesta y sería 5 por 12 serían 60 de x elevado al cubo por 3x a la cuarta más 1 elevado a la cuarta. Veamos otro ejemplo. Si tengo f de x es igual a 2x elevado al cuadrado más x más 3 elevado al cubo, si se dan cuenta ahora estamos utilizando más valores. El procedimiento siempre seguirá siendo el mismo. Entonces coloco f' de x va a ser igual a 3 por todo esto, 2x al cuadrado más x más 3. 3 menos 1 serían 2 por la derivada interna de esta. Entonces recuerden que 2 multiplica 2 serían 4x. X, el exponente se le resta 1, entonces nos va a dar 1, no es necesario colocarlo, más x. Tiene 1 por 1, sigue siendo 1. 1 menos 1 es 0, entonces todo elevado a la 0 será 1. Entonces recuerden que aquí nos queda 1. Entonces ahí ya encontramos nuestra respuesta y recuerden que podemos reducir un poquito más. Entonces f de x va a ser igual a 3 por 4x, va a ser 12x más 3 por 1, 3. Coloquémoslo entre paréntesis para que puedan entender un poquito más lo que estoy haciendo. Y esto solo lo copiamos y nos queda 2x al cuadrado más x más 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Veamos un ejemplo más, pero ahora con radicales. Sacando una raíz. F de x va a ser igual a la raíz cúbica de 5x elevado al cuadrado más 1.
Antes de sacar la f', transformemos esto en exponente. Entonces colocamos 5x elevado al cuadrado más 1. Todo esto elevado a la 1/3. A partir de aquí ya podemos sacar la regla de la cadena porque convertimos nuestra raíz en un exponente. Entonces decimos f de x, f' de x va a ser igual a 1/3 de 5x elevado al cuadrado más 1 elevado a 1/3 menos 1 nos va a quedar menos 2/3 multiplicado por la derivada de esta. Entonces va a ser 2 por 5 serían 10. X, 2 menos 1 es 1, lo dejamos así y ahí estamos. Ahora reducimos esto de aquí, entonces f de x' va a ser igual a 1/3 por 10x, nos va a quedar 10x partido 3 por 5x elevado al cuadrado más 1 elevado a la menos 2/3. Recuerden que no podemos dejarlo como una potencia negativa porque a nosotros nos dieron una raíz, entonces tenemos que regresarla al estado en que nos presentaron el problema. Entonces colocamos 10x partido 3 por, recuerden que para eliminar el negativo colocamos 1, 5x elevado al cuadrado más 1 elevado a la 2/3. Entonces ya teniendo esto ya podemos reducir la información que tenemos aquí. Entonces nos queda f' de x va a ser igual 10x por 1 va a ser igual a 10x 3 que va a multiplicar a todo lo que nos quede aquí. Entonces 3 por, de una vez sacamos transformamos este exponente en raíz y nos queda así, raíz cúbica de 5x elevado al cuadrado más 1, esto entre paréntesis, elevado al cuadrado. Y esa sería nuestra respuesta.